Morena acaba de aprobar una de las jugadas más delicadas del tablero electoral mexicano de la reforma, y el golpe no está solo en lo que dice la reforma, sino en lo que puede significar para 2027. Mientras el país mira los escándalos, la presión de Estados Unidos y las crisis internas del oficialismo, Morena y sus aliados acaban de abrir una puerta que puede cambiar quién decide las batallas electorales más importantes de México. 4 magistrados del Tribunal Electoral podrían buscar quedarse hasta 2034, sí, hasta 2034, y aunque desde el gobierno insisten en que no es una permanencia automática, sino la posibilidad de competir nuevamente, la oposición ya encendió las alarmas. Acusan a Morena de blindar a los árbitros electorales antes de la gran batalla de 2027. La pregunta es brutal. ¿Morena está corrigiendo una reforma judicial complicada o está asegurándose de que los árbitros electorales del futuro no le jueguen en contra? Porque esto no es una discusión técnica. Estamos hablando del Tribunal Electoral, el órgano que puede decidir impugnaciones, nulidades, candidaturas, resultados cerrados y conflictos políticos cuando las urnas ya no bastan. Y si algo sabe México es que una elección no siempre termina el día de la votación, a veces termina en los tribunales. Ahí está el miedo. Quédate hasta el final, porque esta historia no va solamente de magistrados, va de Morena, de Sheinbaum, de 2027, de una oposición que acusa control electoral y de una pregunta que puede perseguir al oficialismo durante meses. ¿Están blindando la democracia o están blindando el poder? El dato central es este. Morena y sus aliados aprobaron en el Senado una reforma que permite que 4 magistrados electorales puedan participar en la elección judicial de 2028 y si ganan, quedarse hasta 2034. La votación fue contundente, 87 votos a favor y 41 en contra. Los nombres no son menores: Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez. 4 integrantes del máximo órgano electoral que podrían volver a competir y extender su permanencia en una institución clave para resolver disputas políticas. La explicación oficial intenta bajar la tensión. Sheinbaum ha dicho que no se plantea que se queden automáticamente, sino que puedan participar nuevamente en la elección. Según esa lectura, no se les está regalando el cargo, se les abre la puerta para competir. Pero ahí está justamente el punto explosivo, porque en política abrir una puerta también es tomar una decisión, y cuando esa puerta beneficia a magistrados que ya están sentados en el máximo tribunal electoral, la oposición no lo lee como una oportunidad neutral, lo lee como un premio, como una protección, como una forma de mantener cerca a quienes pueden decidir las elecciones más delicadas del futuro. La frase que resume el escándalo es esta: Morena no solo está cambiando reglas, está tocando a los árbitros. Y cuando el partido en el poder toca a los árbitros, todo el estadio empieza a sospechar. El Tribunal Electoral no es una oficina cualquiera. Es donde terminan las guerras políticas cuando los votos no cierran la discusión. Es donde se revisan impugnaciones, donde se decide si una elección se anula o se mantiene, donde una candidatura puede sobrevivir o caer, donde una mayoría puede consolidarse o quedar en duda. Por eso quien influye sobre ese espacio tiene una ventaja estratégica enorme, no necesariamente visible, no necesariamente inmediata, pero sí decisiva. Y 2027 está demasiado cerca como para pensar que esto no tiene lectura electoral. En 2027, México volverá a medir la fuerza real de Morena bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum. Ya no será solo la ola de 2024, ya no será solo el arrastre de López Obrador. Será la primera gran prueba para saber si el oficialismo conserva el control político nacional o si la oposición logra recuperar terreno. Por eso, cualquier movimiento sobre el sistema electoral antes de 2027 se vuelve sospechoso. Y si ese movimiento involucra magistrados que podrían quedarse hasta 2034, la sospecha se multiplica. Pero la reforma no viene sola, también incluye otro elemento explosivo: la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral. Y esa frase en el México de hoy es dinamita
Suena razonable decir que ninguna potencia extranjera debe intervenir en elecciones mexicanas. Suena patriótico. Suena incluso necesario en un contexto de tensión con Estados Unidos, acusaciones cruzadas, campañas digitales y presión diplomática. Pero la pregunta incómoda es otra. ¿Quién va a decidir cuándo hay injerencia extranjera? ¿Con qué pruebas? ¿Bajo qué criterios? ¿Y quién va a resolver si esa acusación alcanza para anular una elección? Exacto, los árbitros. Ahí se cierra el círculo. Si Morena impulsa nuevas causales de nulidad y al mismo tiempo abre la puerta para que ciertos magistrados electorales permanezcan más tiempo, la oposición tiene el relato perfecto. Están cambiando las reglas y blindando a quienes las interpretan. Ese es el corazón del escándalo. No se trata solo de si 4 magistrados pueden competir otra vez. Se trata de que en una elección cerrada, una causal ambigua puede convertirse en un arma. Una acusación de intervención extranjera puede terminar en tribunales. Un resultado incómodo puede ser impugnado y cuando todo eso llegue al tribunal electoral, la pregunta será inevitable: ¿quién está del otro lado de la mesa? Por eso la palabra árbitros funciona tan bien en esta historia, porque todo el mundo la entiende. En cualquier juego, el árbitro no solo aplica las reglas, las interpreta, decide qué vale, qué no vale, cuándo hay falta y cuándo el resultado se confirma. Y si un equipo poderoso parece acercarse demasiado al árbitro, la sospecha nace sola. Morena dirá que la reforma busca ordenar el sistema, que no hay reelección automática, que serán los ciudadanos quienes decidan en la elección judicial de 2028, que la oposición exagera porque perdió influencia, que todo está dentro de la ley. Y parte de ese argumento puede tener base. Si los magistrados tienen que competir, formalmente no se les está entregando el puesto de forma directa, pero la política no se mueve solo en lo formal, se mueve en percepciones. Y la percepción que está creciendo es peligrosa, que Morena está construyendo un sistema donde las piezas clave del poder electoral quedan alineadas, protegidas o disponibles para seguir dentro del tablero. Y en política la percepción puede ser tan destructiva como el hecho. La oposición no va a vender esto como una reforma judicial. Eso suena frío. Lo va a vender como control electoral, como premio a magistrados, como blindaje del tribunal, como una jugada para 2027, como el movimiento que prepara el terreno antes de que México vuelva a votar. Y desde el punto de vista narrativo, el tema es potentísimo. Tiene todos los ingredientes. Sheinbaum, Morena, Tribunal Electoral, 2034, 2027, mayoría legislativa, oposición furiosa, reformas de alto impacto, injerencia extranjera y sospecha de control de los árbitros. Pero hay un punto todavía más delicado: las resistencias internas. Según la cobertura publicada, la reforma no solo provocó rechazo en la oposición, también generó incomodidad dentro del propio oficialismo. Hubo resistencias internas y cambios de última hora que tuvieron que ser contenidos para que Morena y sus aliados mantuvieran la mayoría. Eso importa mucho, porque si una reforma genera dudas incluso entre los tuyos, significa que el costo político se ve desde dentro, significa que no todos están cómodos con la jugada, significa que algunos entienden que el mensaje público puede ser difícil de defender. Y cuando el oficialismo tiene que sofocar resistencias internas para aprobar algo tan sensible, la oposición obtiene otra bala. Ni ellos mismos estaban convencidos. Si todo era una simple corrección técnica, ¿por qué hubo tensión interna? Si no había nada polémico, ¿por qué Sheinbaum tuvo que salir a matizar que no se trataba de una permanencia automática? Ahí está la contradicción. Y las contradicciones son oro para un canal de tendencia política, porque la gente no hace clic para escuchar una explicación administrativa. Hace clic para entender qué se esconde detrás del movimiento. Quiere saber quién gana, quién pierde, quién queda blindado, quién queda en riesgo, quién está moviendo las piezas. Y en esta historia, la lectura más agresiva es clara. Morena está asegurándose de llegar a 2027 con reglas, causales y árbitros mejor acomodados a su favor. Esa es la acusación, ese es el conflicto, ese es el punto que puede encender el debate. Ahora bien, hay que mantener una cosa clara: afirmar que Morena ya controla el Tribunal Electoral sería ir más allá de lo probado. Lo correcto es plantearlo como acusación, sospecha, lectura opositora y riesgo político. Pero eso no le quita fuerza.
Al contrario, lo vuelve más potente porque abre una pregunta. ¿Estamos ante una reforma legal o ante el inicio de un blindaje electoral? México vive un momento de desconfianza profunda. Cada vez que se toca el sistema electoral, se activa una memoria histórica complicada. El país sabe lo que costó construir instituciones electorales con cierta autonomía, sabe lo que significó vivir durante décadas con sospechas de control político, sabe lo que pasa cuando el partido dominante tiene demasiada influencia sobre quienes validan las elecciones. Por eso, cuando Morena toca el Tribunal Electoral, no toca una institución cualquiera, toca un símbolo. El oficialismo puede argumentar que el viejo sistema estaba capturado por élites, partidos tradicionales y cuotas políticas. Puede decir que la reforma judicial busca democratizar el acceso a cargos, permitir voto popular y romper privilegios. Pero sus críticos responden algo igual de fuerte. Una reforma que dice democratizar puede terminar concentrando más poder si se diseña desde una mayoría dominante. Esa es la tensión de fondo, porque votar jueces o magistrados no garantiza independencia por sí solo. Todo depende de quién controla las reglas, los tiempos, las listas, la estructura territorial, la maquinaria política y la narrativa. Y en ese terreno, Morena parte con una ventaja enorme. Por eso la frase que compitan no calma a todos. Si los magistrados actuales compiten en un contexto donde Morena tiene aparato, mayoría, narrativa y estructura, la oposición sospecha que la cancha no será neutral. Y si esos magistrados terminan permaneciendo hasta 2034, el mensaje político será demoledor. Los árbitros electorales clave quedaron blindados durante años decisivos y ahí entra otro dato clave, 2034. 2034 no es un número cualquiera, es lejano, suena excesivo, suena a permanencia, en miniatura, en título y en narrativa, transmite una idea simple. Esto no es solo para mañana, esto es para controlar el futuro. Por eso el packaging debe gritar esa cifra. Árbitros blindados hasta 2034. Morena va por 2027. Jugada al tribunal. Control electoral. Cada una de esas frases resume la alarma, pero el punto central es este. Si una democracia quiere mantener confianza, no basta con que sus reformas sean legales. También deben parecer limpias, neutrales y construidas para el país, no para el partido que tiene mayoría. Y esta reforma tiene un problema enorme de percepción. Llega después de cambios judiciales polémicos, llega mientras Morena conserva mayoría, llega antes de 2027, llega con críticas internas, llega con acusaciones de la oposición, llega con una extensión potencial hasta 2034 y llega mientras también se discute la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral. Demasiadas piezas juntas como para que nadie sospeche. Morena puede decir que todo es legal. La oposición puede decir que todo es abuso. Pero el ciudadano común probablemente se queda con una pregunta mucho más simple. ¿Por qué tanta prisa por mover a los árbitros antes de la elección? Esa es la pregunta que el gobierno tendrá que responder. Porque la confianza electoral no se decreta, se construye y también se destruye rápido. Si en 2027 hay elecciones cerradas y los resultados terminan en el Tribunal Electoral, esta reforma volverá a aparecer. Si una elección se impugna por supuesta injerencia extranjera, volverá a aparecer. Si una candidatura queda fuera por criterios discutibles, volverá a aparecer. Si Morena gana una disputa clave en tribunales, volverá a aparecer. Y cada vez que aparezca, sus críticos dirán, esto empezó cuando blindaron a los árbitros. Ese es el problema de fondo. Una reforma puede pasar hoy, pero su costo político puede cobrarse después. Sheinbaum intentó suavizar la lectura explicando que no se trata de dejarlos automáticamente, sino de que puedan participar otra vez. Pero esa aclaración no apaga el incendio. Para sus críticos, el problema no es solo si se quedan automáticamente o si compiten. El problema es que se les abre una posibilidad que antes no estaba sobre la mesa, justo cuando el oficialismo necesita llegar fuerte a 2027. No basta con decir que podrán competir. Hay que convencer al país de que esa competencia será limpia, neutral y sin ventaja política. Y eso, en el clima actual, no será fácil. La oposición ya tiene su narrativa. Morena blinda árbitros.
Morena premia magistrados. Morena prepara 2027. Morena quiere ganar en la mesa lo que no pueda ganar en las urnas. El oficialismo también tiene la suya. La oposición defiende privilegios. La reforma democratiza. Los magistrados no tienen pase automático. El pueblo decidirá. La derecha exagera porque perdió el control de las instituciones. Dos relatos opuestos. Y en medio, un país que tendrá que decidir cuál le resulta más creíble. Pero la pregunta final es mucho más incómoda. ¿Qué pasa si los árbitros terminan siendo más importantes que los votos? Porque en una democracia sana, los votos deberían cerrar la disputa. Pero en una democracia polarizada, los votos abren otra batalla, la batalla legal, la batalla del tribunal, la batalla de las impugnaciones, la batalla de las nulidades, la batalla de las interpretaciones. Y si esa batalla cae en manos de árbitros cuestionados, el resultado puede ser una crisis de legitimidad. Ese es el verdadero riesgo. No solo que Morena gane o pierda, no solo que la oposición grite fraude, no solo que los magistrados se queden o se vayan. El riesgo es que millones de ciudadanos lleguen a 2027 creyendo que la cancha ya fue inclinada antes de empezar el partido. Y cuando un país cree que la cancha está inclinada, cualquier resultado se vuelve sospechoso. Si gana Morena, dirán que ganó con árbitros a modo. Si pierde Morena e impugna, dirán que intentó ganar en la mesa. Si el tribunal decide una elección clave, la mitad del país puede no creerle. Y si la mitad del país no cree en el árbitro, la democracia entra en zona roja. Por eso esta reforma es tan importante, porque no solo cambia reglas, cambia percepciones, cambia confianza, cambia el modo en que se va a leer cada decisión electoral de aquí a 2027. Morena puede tener votos, mayoría, estructura y liderazgo, pero si se instala la idea de que también quiere controlar a los árbitros, el golpe puede ser profundo. Al final, esta historia deja una imagen clara. Morena avanzando con su mayoría, Sheinbaum intentando bajar la polémica, la oposición denunciando blindaje y 4 magistrados con la posibilidad de mantenerse hasta 2034 en el órgano que puede decidir el futuro electoral del país. Puede que el oficialismo lo vea como una corrección legal, puede que sus defensores lo vean como parte de una reforma más amplia, ¿no? Puede que sus críticos lo vean como un golpe al equilibrio electoral, pero algo ya cambió. El Tribunal Electoral acaba de entrar en el centro de la batalla política. Y cuando los árbitros se vuelven noticia, es porque el partido ya no se juega solo en la cancha, se juega también en la mesa donde alguien decide qué jugada vale, qué falta cuenta y qué resultado se confirma. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Morena está democratizando el sistema judicial y electoral o crees que está blindando a los árbitros antes de 2027? Suscríbete a Alarma México, porque lo que viene puede definir si las próximas elecciones se ganan en las urnas o en los tribunales.